¿Ya pusieron? Sí, ya Ya. está grabando. Sí, ahora sí. A ver, vamos a terminar lo prometido. Ya vieron anemias, policitemia. ¿Qué podemos hablar de la policitemia? Ya que Kathleen quiere dialogar un poco de policitemia. Que seguimos hablando en parte de la hemoglobina, de los glóbulos rojos. ¿Qué podemos hablar de la policitemia? ¿Qué me pueden decir sobre la policitemia? Ya, porque hay Que, tipos. que es un aumento de la masa eritrocitaria. Ya, La primaria. ya. Entonces, la policitemia es el aumento en sí de la masa eritrocitaria, como dice Kathleen. Está bien. Es el número de células que se pueden elevar. El término policitemia en sí, si hablamos de policitemias, hay dos tipos de policitemia. Una verdadera y una falsa, o conocida también como policitemia secundaria, la falsa, y la policitemia verdadera o vera, conocida como policitemia primaria. En términos en sí, policitemia no tiene una relación concreta con lo que es la hemoglobina, porque la palabra poli significa bastante y citemia significa células sanguíneas, ¿ya? Entonces, por eso que el término de policitemia verdadera va ligado a todas las líneas eritrocíticas, a todas las líneas de la sangre. En este caso, los glóbulos rojos con su hemoglobina y el hematócrito, los leucocitos y las plaquetas, ¿ya? Esto es en sí lo que corresponde a la policitemia, es la elevación de cualquiera de las líneas celulares. Por lo general, si hablamos de una causa verdadera, que es la policitemia primaria, son las tres líneas que se elevan, ¿ya? Entonces, siempre cuando ustedes piensen en policitemia, por lo general, siempre valoramos dos cosas que se suelen presentar, o tres cosas en el hematócrito. Siempre vamos a ver, por lo general, la hemoglobina es lo primero que vemos junto con lo que es el hematócrito, y luego nos fijamos con lo que son las plaquetas y la cantidad de leucos que hay. Como recordamos, si recuerdan la clase que yo les dije, o no sé si lo han visto cuando vimos anemia, mientras más líneas tengan, más medular va a ser el trastorno. Mientras más líneas tenga, hablando de una policitemia, más vera o más verdadera puede ser, o más primaria va a ser en este caso. Y mientras una línea tenga, más secundaria es. Es decir, que las secundarias son aquellas que solo tienen elevación o alteración de la hemoglobina hematócrita, ¿sí? En la gran mayoría. Aunque algunas de estas pueden estar acompañadas con las tres líneas. Recordemos que las policitemias secundarias, son procesos inflamatorios agudos, son trastornos inflamatorios agudos o crónicos adaptativos. ¿Ya? Entonces, siempre cuando yo quiera pensar en una policitemia primaria o vera, lo primero que yo debo descartar son los trastornos secundarios o la policitemia secundaria. ¿Es algo agudo o es algo crónico adaptativo? Por ejemplo, algo crónico adaptativo, el clásico que ustedes conocen son las enfermedades respiratorias crónicas. En este caso, la más conocida, que pertenece al grupo del EPOC, viene a ser el enfisema crónico. ¿Sí? Recordemos que la presencia de policitemia en un paciente que tiene una saturación menor del 60% en reposo era un criterio de oxigenoterapia a domicilio, porque aumentaba el riesgo embólico y cardiovascular. Entonces, este es un ejemplo de crónico adaptativo, un ejemplo de agudo, cualquier patología. Recordemos que los glóbulos rojos, las plaquetas y los leucos son reactantes de fase aguda. Voy a poner un signo de interrogación. Son reactantes de fase aguda. Por eso que los ponemos en los procesos inflamatorios agudos, porque tienen tendencia a elevarse en la parte aguda.
¿Ya? Entonces, antes de pensar en una policitemia primaria, siempre hay que descartar la secundaria. ¿Sí? También una forma de valorar esta policitemia es valorando los niveles de EPO, que es la eritropoyetina. Eso cuando hablen ustedes de policitemia vera. Recordemos que la policitemia vera, el EPO, está, en este caso, va a estar disminuido. Pero no es patognomónica, porque hay una causa de policitemia secundaria en el cual el EPO también está disminuido. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa posible causa? La enfermedad renal crónica. ¿Sí? Una enfermedad renal crónica. ¿Ya? Esa es una causa en la cual hay la presencia de EPO disminuida. Entonces, el EPO no es un indicativo, no es un marcador que te pueda a ti hacer pensar concretamente que el paciente tiene una policitemia vera. Recordemos que la enfermedad renal crónica es una enfermedad muy prevalente. Y los síndromes mieloproliferativos, en los cuales tenemos la policitemia vera, que pertenece al síndrome mieloproliferativo, son pacientes añosos, mayores de 50 años. Entonces, como son pacientes añosos, estos pacientes tranquilamente pueden tener de base esto y hacerte confundir que tiene una policitemia vera en sí. ¿Ya? Esto es lo concreto. ¿Cuáles son los valores para pensar en policitemia vera? Recordemos que el hombre tiene más aguante. Entonces, mayor de 18 en el hombre, mayor de 16 en la mujer. ¿Por qué se le pone menos rango a la mujer? Porque la mujer menstrua y tiene todas esas, esa fisiología propia de la mujer. Eso es hablando del hematócrito, de la hemoglobina. Y en la parte del hematócrito hacemos una multiplicación por 3. 3 por 18, ¿cuánto es? Dígame, ayúdenme. 48 en la mujer. 54. 54. 54. 54 en el hombre, en el macho alfa. ¿Ya? Entonces, para yo pensar que tienes policitemia, hablando de la parte de la biometría hemática, tenemos estos valores de acá. ¿Sí? Incluso cuando ustedes revisen los criterios de la policitemia vera, van a ver que esto pertenece al criterio, el hematócrito o la hemoglobina. ¿Ya? Bueno, de un dato importante en relación a la policitemia vera, ya que estamos hablando de esta patología, las otras patologías secundarias no las vamos a nombrar porque ustedes ya se las saben, solo recordar que siempre hay que descartarlas antes de pensar en la primaria, es que la policitemia vera, como ustedes saben, es una enfermedad mieloproliferativa, es un síndrome mieloproliferativo, recuerden el triángulo, triángulo de lo mieloproliferativo. Es policitemia vera, trombocitosis esencial y mielofibrosis primaria. El triángulo siempre va así, con una flecha directa hacia la mielofibrosis primaria. Porque la policitemia vera y la trombocitosis esencial tienen una capacidad evolutiva. Tranquilamente, una trombocitosis esencial puede evolucionar en el curso de su vida a una policitemia vera, o pueden coexistir las dos. Una policitemia vera puede vivir tranquilamente siendo una policitemia vera o transformarse en trombocitosis esencial, o las dos vivir juntas. Pero siempre, por lo general, tienen una tendencia a progresar hacia mal. Cuando progresan hacia mal, se transforman en una mielofibrosis primaria. O, como deberían llamarla, una leucemia megacarioblástica crónica. ¿Sí? Y estas tres también pueden evolucionar y progresar a un síndrome leucémico. ¿Sí? Que puede ser
mieloide, puede ser linfoide, y si no es un síndrome leucémico, puede evolucionar a un linfoma, o puede evolucionar a un mieloma. Ahí iba a decir algo porque prendió el micrófono. Yo es que me quedé en donde dijiste que la mielofibrosis primaria y abajo de mielofibrosis primaria pusiste unas siglas y eso no sé qué. La definición, la mielofibrosis primaria es un nombre mal colocado por la OMS. Cuando ustedes leen los libros de hematología se van a dar cuenta que los hematólogos critican bastante la OMS por imponer cosas que ellos no deciden. Por ejemplo, el término mielofibrosis primaria está mal dicho porque no habla en sí de la patología. Para tú producir fibrosis a nivel medular, tú lo que tienes que tener siempre es la presencia de dos cosas. Un proceso invasivo o, bueno, la edad también es otro proceso, pero eso es algo fisiológico, hablando de lo patológico. Un proceso invasivo, por ejemplo, la mieloptisis, invade un tumor de mama al hueso. Ya, produce fibrosis por la producción de la fibrogénesis y los fibroblastos. ¿Ya? Y la otra forma, que es la forma de manifestación de los procesos hematológicos, es la producción excesiva de megacardioblastos. Por eso que el término adecuado, o el nombre adecuado que se le debe llamar a esta patología es leucemia mielocaroblástica crónica, porque es un proceso crónico, porque son síndromes mieloproliferativos crónicos. ¿Ya? Ese es el verdadero nombre. Entonces, con ese nombre tú te acuerdas que si se llama megacarioblástica, la médula está fibrótica. El aspirado es seco y el diagnóstico se hace por biopsia, porque es seco el aspirado. Y fin. Entonces, por eso ellos mejor le ponen ese nombre, para también tener en cuenta y explicar su fisiopatología, su forma diagnóstica y todas esas cosas. ¿Ya? Lo importante es que sepan que ¿y por qué se llama leucemia? Porque hay presencia de blastos en sí. ¿Sí? Bueno, y el síndrome mieloproliferativo crónico, recuerden que en sí estas patologías son síndromes preleucémicos. Son preleucémicos. Por eso que tienen la tendencia a evolucionar principalmente a una leucemia. Mieloide o linfoide. Aguda o crónica. Las agudas, todas las mieloides, y las crónicas, principalmente una que también pertenece al síndrome mieloproliferativo, que es la leucemia mieloide crónica. ¿Ya? ¿Sí? Otra cosa importante, ya que estamos hablando de esto, es que es preferible. ¿Qué es preferible para ustedes? ¿Tener una leucemia primaria o una leucemia que se origine de una trombocitosis esencial o de una policitemia o de una mielofibrosis primaria? Las segundas opciones que diste. ¿Las leucemias secundarias para ti son mejores? Pues No, sí, creo porque que la una primaria. trombocitosis no se puede tratar. Pero las primarias no se está produciendo desde la fábrica, entonces creo que son mejores las secundarias. Ya, entonces, para ustedes, mejor pronóstico. Secundarias porque se puede tratar. Ya, las mejor pronósticos son las que se originan de un proceso secundario, para todos ustedes, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya, todos tienen 0. Porque es sencillo, es sencillo. Acuérdense que estos son síndromes, No me sorprende. síndromes preleucémicos. Y es así, mira, siempre cuando tú tienes en hematología, cuando algo se origina de algo, acarrea o suma las alteraciones que ya tenía ese algo. Si, por ejemplo, aquí tienes apierina, mutación pierina, ¿sí? Y para que pierina se transforme en leucemia, tiene que hacerse pierina pichula, ¿ya? Entonces va sumando a pierina y a pichula. Entonces es peor que solo nacer como pichula, ¿sí? Porque tienes dos cosas. Entonces lo mismo pasa acá. Cuando tú tienes un trastorno secundario, acarrea la mutación o el cariotipo o el factor de riesgo de esa patología.
¿Ya? ¿Sí está entendido con el ejemplo de Pierina? Ya. Entonces, por eso las secundarias son peores siempre. Ya. Una cosa importante que les quiero dar, aunque esto no es clase de biometría, en sí la biometría es sencilla de leerla, ya la parte de la anemia saben, la parte de la policitemia saben, son estos datitos de aquí. Cuando pensamos que una policitemia secundaria es un signo de alarma, ¿ya? ¿Cuál es un signo de alarma? Cuando una policitemia secundaria es un signo... ¿Cuáles son los signos de alarma de policitemia secundaria? ¿Alguien me puede decir un signo de alarma de policitemia secundaria? Cuando me refiero a signo de alarma, por si acaso, que la causa de esta policitemia secundaria sea un CA. ¿Ya? No son también los riesgos de trombosis y eso, ¿no? Ah, Claro. eso iba a decir yo, que puede producir también un tumor renal o esas cosas, ¿no? Pero ¿cuáles son los signos de alarma? Cuando tú, por ejemplo, yo te pongo, a ver, Espirina, léeme esta biometría, y tú me dices, Carlos, este paciente tiene una hemoglobina de 20, un hematócrito de 60%, y tú me dices, Carlos, esta es una policitemia. Entonces yo te hago la pregunta, ¿es policitemia vera o es policitemia secundaria? Y tú me dices, Carlos, jamás, en los jamases me digas vera sin primero descartar una causa secundaria. Y yo te digo, chévere. Entonces tú me dices, pero yo veo que este paciente tiene signos de alarma que me orientan a mí a pensar que probablemente sea un cáncer, ¿ya? Entonces yo te pregunto, ¿y cuáles son esos signos de alarma? Y tú me dices, Las plaquetas. ya, entonces está bien esa parte. Un signo de alarma cuando ustedes piensen que la causa es una policitemia secundaria, es que las otras líneas también estén elevadas, es decir, una, dos, mayor o dos líneas tomadas. O sea, el paciente viene con policitemia, eritrocitosis más trombocitosis, o más leucocitosis, o las tres juntas, ¿sí? Eso es un signo de alarma para yo pensar que probablemente es un proceso paraneoplásico, ¿ya? El otro es la edad, mayores de 60 años, el antecedente del paciente, antecedentes de cáncer, o la historia, el examen físico, por ejemplo, pacientes que hayan perdido de peso, pacientes que estén desnutridos, pacientes que tengan neuropatía asociada, neuropatías, pacientes que tengan sangrados a nivel de órgano localizado, por ejemplo, sangrados a nivel rectal, sangrados en la orina, ¿sí? Entonces, son los signos de alarma, son sencillos. No es nada del otro mundo, son cosas que ustedes saben como para pensar que el paciente tiene cáncer. Pero en la parte de la biometría, no se olviden, cuando yo sospecho que es una policitemia secundaria y sospecho y veo que tiene dos o más líneas aumentadas, tengo que orientarme a pensar que probablemente sea por un proceso paraneoplasia. Otra forma también de pensarlo es que tú tengas eritrocitosis y tengas neutropenia, o tengas leucopenia, o tengas plaquetopenia, ¿sí? Pero nunca en su mente tienen que perder el concepto de que mientras más líneas tenga tomada, más probablemente sea el trastorno a nivel de la médula ósea, ¿sí? Pero aquí estamos hablando en sí de policitemia, de eritrocitosis acompañada, ¿sí? Eritrocitosis más otra elevación de las otras líneas. Recuerden que las policitemias secundarias, la gran mayoría se presenta con eritrocitosis aislada. De ahí viene acompañada con eritrocitosis o acompañada de trombocitosis, pero la gran mayoría viene con eritrocitosis aislada. Entonces siempre la eritrocitosis se acompaña con o no se acompaña con en el abordaje de las secundarias. Si se acompaña con y tiene 60 años, es un viejito que ha perdido peso, ya saben, ¿sí? ¿Qué me iban a decir? Entonces las secundarias podríamos llamarlas solo eritrocitosis. Exacto, es que ese debería ser el término adecuado, eritrocitosis, nada más. No deberías tener otro nombre. Y la eritrocitosis o la policitemia secundaria
se clasifica tanto en fisiológicas y patológicas. Fisiológicas, por ejemplo, no se vayan a confundir. Un paciente que viene de la sierra y le encuentras estos niveles de hematócrito y hemoglobina, ¿sí? Un paciente que hace deporte en las altas alturas, que se adapta y todas esas cosas, también puede tener elevación, ya, fisiológica. Entonces, no se pierdan mucho por esa parte. Y las patológicas son las que ustedes están viendo, ¿sí? Por si acaso, es verdad que la gran mayoría de las polisistemias secundarias o falsas se las debería llamar como eritrocitosis, pero hay ciertas causas secundarias que la polisistemia se acompaña de las otras líneas elevadas, como ya vimos, las inflamaciones, el EPOC, las enfermedades cianóticas crónicas, cualquier proceso inflamatorio agudo, yo que sé, un lupus o una enfermedad de Still, cosas que eleven agudamente, recordemos que estos son reactantes de fase aguda, ¿sí? Ya. Bueno. Y otra cosa importante, hablando de la policitemia primaria, estoy hablando del síndrome mieloproliferativo crónico, ¿ya? Son signos de alarma. Hablemos de la policitemia vera, signos de alarma. Signos de alarma de la policitemia vera. Esto no debería estar dándole, pero bueno, ya que aquí marchito hasta los fines de semana. ¿Cuáles son los signos de alarma de la policitemia vera? Normalmente, la policitemia vera, su fisiopatología, siempre en hematología, apréndense de dónde se origina el trastorno. Así cuando hablamos de linfoma, yo les decía, linfoma se origina en el ganglio, va del ganglio hacia la médula. La leucemia mieloide se inicia en la médula y va de la médula al exterior. Lo mismo tienen que pensar cuando hablen de las otras patologías hematológicas. La gran pregunta es, ¿dónde se origina la policitemia vera? La policitemia vera se origina en la médula ósea. La policitemia vera, como se origina en la médula ósea, y Carlos me explicó que el término poli es muchas y citemias son células sanguíneas, ¿cuáles son las poli en la médula? Las poli en las médulas son las tres líneas. Los glóbulos rojos, las plaquetas, y ¿cuál es el otro que siempre se me voy? Y los leucos, ¿ya? Entonces, la policitemia vera fisiopatológicamente es un trastorno monoclonal. Todo lo hematológico, neoplásico o preneoplásico, como el síndrome mieloproliferativo, es monoclonal. Es decir, que todas las células aberrantes comparten la misma mutación. Comparten la misma mutación. Son amiguitas. ¿Sí? Comparten la misma mutación y por eso es monoclonal. Tienen tendencia a solo producir una línea. La mutación se encuentra en las tres líneas. Por lo tanto, esa mutación hace que prolifere las tres líneas. Por eso que es policitémico, porque las tres líneas se aumentan. El glóbulo rojo se aumenta, los leucos se aumentan y las plaquetas se aumentan. Por lo general, el predominio de proliferación medular es sobre los glóbulos rojos. Por eso que las manifestaciones primarias de la policitemia vera se basan en la eritrocitosis persistente por más de 6 meses, que es un criterio mayor, algunos dicen 3 meses, con elevación del hematócrito descartando las causas secundarias, ¿ya? Luego puede haber elevación de las plaquetas y elevación de los leucos. Lo importante que ustedes sepan es que la policitemia vera es una enfermedad con flecha arriba. Es decir, que siempre vamos a encontrar leucocitosis, eritrocitosis o trombocitosis. Es lo importante, tanto a nivel sanguíneo como a nivel medular óseo. ¿Sí? Eso es lo que quiero que se lleve. Entonces, ¿cuál sería un signo de alarma en la biometría? Para pensar que esta policitemia vera está evolucionando a una mielofibrosis primaria o a una leucemia. ¿Ya? ¿Cuál sería? Un signo de alarma. Reticulosis. No, señorita. Los blastos. Ya, esa es una. ¿Sí? Presencia de blastos. Que las demás líneas estén disminuidas, o sea, que no esté como normalmente debería estar. Esa es la respuesta que quería.
Si ya les dije que es una enfermedad con flecha arriba, para yo pensar que una policitemia vera, que yo ya la diagnostiqué, está evolucionando, todo se va para abajo. Esa es la respuesta que quería. Fin. ¿Sí? Esa es la respuesta en la biometría que yo quería para diagnosticar una evolución a mielofibrosis primaria, que es por lo general que evoluciona. ¿Sí? Como les puse acá. Entonces, ese es el principal signo de alarma a nivel de la biometría con la policitemia vera. ¿Ya? Recordemos que la gran mayoría solo se manifiesta con eritrocitosis, pero igual puede presentar. Pero cuando tú tienes una policitemia vera con plaquetas asociadas, tú podrías pensar que tiene una trombocitosis esencial junta, ¿ya? Y si nos ponemos más finos, la mielofibrosis primaria tiene 2 estadios clínicos, ¿ya? Por eso que no solo podemos basarnos en la parte de la biometría o la parte del frotis periférico o el aspirado, como bien ustedes pusieron acá, ¿ya? También tenemos que valorar signos de alarmas clínicos. Y estos signos de alarmas clínicos, bueno dicho, estos signos de alarma sirven tanto para la policitemia vera como la trombocitosis esencial. Les voy a explicar un poquito de trombocitosis esencial. Primera pregunta en hematología para sabernos la enfermedad. ¿Dónde se origina la trombocitosis esencial? ¿En la sangre o en la médula? Para todos. ¿Sangre? Ya, recordemos, mismo algoritmo que vamos a hacer para policitemia vera es el mismo algoritmo para trombocitosis esencial. La trombocitosis esencial verdadera o primaria es el equivalente a decir policitemia vera en este algoritmo que estamos viendo. Es decir, que siempre antes de pensar en trombocitosis esencial hay que descartar causas secundarias de trombocitosis. ¿Cuáles son las causas secundarias de trombocitosis? Casi parecidas en su gran mayoría las mismas causas de policitemia vera, porque en sí las plaquetas son reactantes de fase aguda. ¿Ya? Una vez descartadas esas cosas, ahora sí puedo pensar en el diagnóstico de trombocitosis esencial. ¿Sí? ¿Dónde se origina en sí la trombocitosis esencial? Sabiendo que es un síndrome mieloproliferativo crónico. Mielo prolifera crónicamente. Ya, Para entonces en la poner médula. médula ósea, células proliferan en la médula ósea crónico, mayor de 6 meses, con la proliferación celular en la médula. ¿Sí? Es jugar con los nombres, ¿sí? Jugar con los nombres nos enseña a aprendernos las patologías, no tienen que ir más allá. Entonces, estas patologías son crónicas, mayores de 6 meses, ¿sí? Se forma a nivel de la médula ósea. Como esta no se llama poli, sino que ya tiene un nombre específico, plaqueto esencial, la única proliferación a nivel de la médula ósea va a ser de los megacariocitos, que en sí son las plaquetas. ¿Ya? Las otras líneas están normales o están disminuidas. ¿Sí? Así de sencillo. Por lo tanto, una trombocitosis esencial jamás va a tener en la biometría leucocitosis ni eritrocitosis. ¿Estamos claros? Entonces, un signo de alarma de una trombocitosis esencial que se asocia o progresa a policitemia vera es que haya leucocitosis, eritrocitosis, acompañada de la trombocitosis esencial. Sí, estamos claros. Está entendida esa parte, ¿verdad? Es jugar con los nombres, nada más. Sí, sí está bien. Ya, ya. Entonces, recuerden la palabra megacariocito, no megacarioblasto. Aquí les voy a poner en grande. Megablasto. Los megacardioblastos, no citos, producen fibrosis. Fibrosis. Entonces, cuando yo les hable o cuando vean la clasificación de la FAB
de la OMS, de la FAP, sí, de la FAP OMS, de leucemias mieloides agudas, la tipo 6 de las 7 se llama leucemia megacardioblástica aguda. Con ese concepto de fibrosis asociado a los megacardioblastos, ¿cómo va a salir el aspirado en ese paciente si yo le hago un aspirado de médula ósea? ¿Va a salir agüita o va a salir aire? Aire, dirías que aire. Ya, no va a salir nada, ¿sí? No sale aire, o sea, esto exagero, sale nada, porque está fibrótico. Esa es una causa de aspirado seco, ¿sí? Por eso no se confunden. Megacariocitos hiperproliferantes, ¿sí? Es decir que en esta médula la trombocitosis esencial no hay fibrosis, tampoco hay en la policitemia vera. Por eso que el diagnóstico de la policitemia y la trombocitosis esencial se hace con aspirado de médula ósea. No necesito hacer una biopsia de médula ósea, ¿sí? ¿Sí estamos claros? Porque no hay fibrosis. El compartimiento, la casa, la habitación donde viven las células está bien. El problema son los inquilinos, ¿ya? ¿Sí estamos? Entonces, no quiero que se confundan en esta parte. Ya. Entonces, ¿cuál sería un signo de alarma de los dos? De los dos. Uy, se me perdió el cursor. Acá está. ¿Cuál sería el signo de alarma de los dos clínicos? Para yo pensar que los dos clínicamente evolucionan a una mielofibrosis primaria. Entonces, vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de mielofibrosis primaria. ¿Ya? A ver, vamos a tomar el nombre real. Leucemia, mieloide. Vamos a poner otra diapositiva porque está feo y luego me hacen relajo. ¿Ya? Mielofibrosis, leucemia, mielocardioblástica crónica. Para que no se confundan, estamos hablando de mielofibrosis primaria. Vamos a cortar los nombres. Leucemia. ¿Qué vamos a encontrar en esta enfermedad? Si se llama leucemia, lo característico de la leucemia es que encontremos blastos. ¿Sí? Como dijimos, la mielofibrosis primaria es un síndrome pre-leucémico. Para yo considerar leucemia teóricamente, porque la gran mayoría de estos síndromes mieloproliferativos crónicos evolucionan a leucemias mieloides agudas, el corte, ¿sí?, por lo general, no excede el 20%. Es el mismo principio de la mielodisplasia. Por lo general, no excede el 20% de blastos, porque es un síndrome pre-leucémico, sabiendo que la gran mayoría evoluciona a leucemia aguda. Y la definición equivocada de la OMS es que debe ser mayor de 20% de blastos, tanto en médula ósea o en sangre, para considerarlo agudo. Recuerden que lo normal en la médula ósea de blastos es menos del 3% y en la sangre es 0. 0 polito 0. 0. Si les pongo 1 es porque hay leucemia o hay mielodisplasia o hay mielofibrosis, síndrome mieloproliferativo. Recordemos, 0, 0, ¿sí? Ya. Entonces tiene que ser menos del 20%. Pueden encontrar 1, pueden encontrar 2. Vale. Es que cuando habla, por decir, en el síndrome mielodisplásico siempre decía menos de 1. Si está Claro. ese menos de 1, ¿ese 1 es por artefacto o es que te ponen como que ya... ¿En dónde? En la sangre. Ajá, en sangre. Menos de 1, ¿cuánto es? Sé que es 0, pero solo pregunto. Puede que haya 0,9. No, eso no existe. Ese. Es 0, es 0, sí. 0. Chistosa, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso, leucemia, hay blastos porque es un síndrome preleucémico, megacarioblástico, y recordemos que los megacarioblastos producen fibrosis. Por lo tanto,
el aspirado medular óseo sale seco y por lo tanto el diagnóstico se realiza con biopsia de médula ósea. ¿Sí? Crónico, porque el trastorno por lo general dura más de 3 a 6 meses. ¿Ya? Otro punto importante, yo les dije que esta enfermedad tiene 2 fases. La voy a poner aquí y la voy a poner acá. La primera fase es proliferante y la segunda fase es fibrótica. Si yo solo, no es verdad lo que voy a decir ahorita, pero para que ustedes hagan el recuerdo mental, para que les sirva para el MIR, ¿sí? Para el MIR, para cualquier examen, para la vida, para pasar clínica y todo. Para tú comenzar a producir células, tienes que tener una fase proliferante. La gran pregunta para ustedes, ¿de dónde rayos nacieron estos megacarioblastos? Si la mielofibrosis primaria es fibrótica desde el inicio, ¿por qué hay megacarioblastos? Entonces, tiene que existir una fase proliferante. Entonces, la fase proliferante se comporta como una policitemia vera a nivel de la médula ósea. Es decir, que puede existir eritrocitosis, glóbulos rojos. Puede existir trombocitosis, las plaquetas elevadas, y puede existir leucocitosis. En la primera fase hay hiperproliferación celular, ¿sí? Tanto en médula ósea como en sangre. Entonces, uno de los signos de alarma de una policitemia vera o de una trombocitosis esencial, pero es un signo de alarma teóricamente fino, ¿ya? Es que comiencen a elevarse las otras líneas. Porque no es normal, sabiendo que la policitemia vera, a pesar que sus 3 líneas están altas, lo normal en la gran mayoría de los pacientes es que esté solo elevado la línea eritrocítica. Pero si se comienza a elevar las 3 líneas, podemos decir que estamos entrando en una fase proliferante de una mielofibrosis primaria. En sí es que siempre hay que estudiarla, hay que ir un poquito más allá. ¿Por qué este paciente está haciendo eso? No debería hacerlo normalmente. Es algo fino, para que ustedes no se olviden de que la mielofibrosis primaria tiene una fase proliferativa, donde todas las líneas están aumentadas, e incluso a nivel de la biopsia hay una clasificación que tiene 4 estadios. Ay, suelta. Tiene 4 estadios, ¿ya? Tiene un epónimo. Pierina nos va a decir. Se los tiene que decir en alguna clase, si no yo le pregunto alguna vez en la vida. ¿Sí? Tiene 4 estadios. El estadio 0, perdón, el estadio 1, no hay fibrosis. El estadio 2, hay más fibras de elastina que de colágeno. En el estadio 3 hay colágeno igual que elastina. Y en el estadio 4, el colágeno predomina, que ya es la fibrosis en sí marcada, que marca en sí el estadio fibrótico. ¿Ya? Bueno, entonces es lo importante. Una vez que pasa la fase proliferativa, pasa a la fase fibrótica, donde todo es flecha abajo. ¿Sí? Como ya hay flecha abajo, la médula está fibrótica. ¿Y qué tiene que hacer el cuerpo para compensar que la médula ya no funcione? ¿Qué tiene que hacer el cuerpo para recuperar las células que no producen? ¿Mande? Por otro lado, el planomegalia. Ya. Entonces eso se llama, ¿cómo se llama? Eritropoiesis. Extramedular. Perfecto, extramedular. ¿Cuáles son esos lugares de eritropoiesis extramedular? El hígado y el vaso. Principalmente el que más crece es el vaso. Entonces, estos pacientes con mielofibrosis primaria hacen esplenomegalia BOI 4. ¿Saben cuál es la calificación de BOI? Ah, sí, pregunta, a ver, ¿quién iba a hablar de visceromegalia? Noeli, ¿verdad? No, Eli. A ver, ¿cuál es la calificación de BOI?
Yo te la puse, te dije que la busques. Es para estudiar el tamaño del crecimiento del vaso. ¿Ni cuáles son los 4 estadios? Los 5 estadios, porque el 0 también lo cuenta. Ya, ya, pues, ¿Mandé? Cero ni se palpa. Irina, ¿vas a decirlo? No, dale, Emily. Yo me lo sé, pero dale tú. Ya. Así vamos, Pirina. Ya te voy a preguntar algo. Ya, sobre- dilo tú. No, díganlo ustedes. No, dilo Emily, dilo tú. Hello. La A ver, el primera, 0. aló, Aló. aló, ya, Aló. ya, déjame decirlo. Ya. O sea, la primera que hay una, aló, ¿no se me escucha? Sí, te escucho. Ah, ya fue, Aló. Sí, ya, se escucha. a ver, ya, pues, ya, Sí, otra vez, dale. hola, ya, allá. La primera es que, o sea, en una clasificación que yo vi hace mucho tiempo, te ponían como que una cero, no hay esplenomegalia, pero que sería de anularla porque se supone que vamos a ver los estadios del esplenomegalia, entonces como que es una villa, pero ya pues me acuerdo, la primera sí es como que a nivel del reborde costal izquierdo, ya. La segunda es como que hacemos una distancia del reborde costal al ombligo, entonces como que el segundo grado es en la mitad, ¿no? El tercero es a nivel del ombligo y el cuarto es cuando va más abajo del ombligo. Ya, eso es lo que yo me acuerdo. Ya, está bien. A ver, Pirina, dime causas de Void 4. Yo quiero decir eso me tomó Byron. A ver, dime causas de Void 4. Mira, te voy a contar mi historia con Byron cuando me tomó mi lección. Él me dice, quiero que me digas 2 causas de Void 4. Y yo en ese momento no sabía. Y yo le dije, eh, Gaucher, le dije, creo. Bueno, bien. entonces Una. después, ya, y después dije leucemia, así, dije leucemia porque me acordé que la leucemia te da esplenomegalia a millón. Entonces me dice, ya, pero quiero que me digas la más frecuente. Y me dice, y me dice, mira, te voy a dar una pista. Y me dice, No te escuché. perdón, Jennifer tiene que acordar. Me dice, es cabello en latín, sí. Y yo, cambio en inglés, voy a hacer latín. Y la amiga le dice, yo también te voy a dar una pista ya. Y coge y le toca el cabello a la paciente. O sea, y me quedé cada vez más como que más y más y me perdía. Pero ya, pues, la pista era que era la tricoleucemia. Ujú. Está bien. Bien. Te voy a hacer esta es la clasificación de Void. Recuerden que el estadio 0 es un vaso no palpable, pero Me percutible. puso cero. ¿Qué? Bueno, el 0 Byron le puso 0 pues, por la lección esa. es un malvado, era. Ya, el 0 es un vaso percutible, no palpable, el 1 es palpable, el borde, ¿sí? La otra hace una línea imaginaria entre el borde costal y el ombligo, ese es el Void 2. El Void 3 marca el ombligo, toca, no lo pasa, y el 4 pasa más allá del ombligo, ¿sí? Recuerden que el vaso crece hacia abajo y hacia adentro, no crece hacia afuera porque no puede salir, ¿ya? Lo importante es que sepan la clasificación porque dependiendo del grado del vaso, ustedes pueden pensar en ciertas patologías, ¿sí? Hay clasificaciones de esplenomegalia clínicas, que esta es la más importante, la que quiero que se aprendan, y hay otra clasificación imagenológica, no sé si ustedes vieron, o alguno de ustedes ha revisado la clasificación imagenológica de la esplenomegalia. Es súper importante porque te orienta bastante a pensar ecográficamente o tomográficamente qué patología puede ser. Por ejemplo, son 2 formas de clasificar
y fisiopatológicamente o fisiológicamente se pueden explicar de esa forma sabiendo cómo el vaso está formado. Recordemos que el vaso está formado por dos pulpas. ¿Saben cuáles son esas dos pulpas? La roja. La roja. ¿Y cuál de esas pulpas tiene acción inmunológica y cuál de esas pulpas tiene acción de depuración? La blanca es linfática y la roja es de eliminación. ¿Qué? La blanca no tiene que ver con los linfocitos y el rojo es con la depuración. Ya está bien. ¿Sí? La roja tiene que ver con los macrófagos, los histocitos, ¿sí? No así con los glóbulos rojos ni nada. Se llama roja por los macrófagos y los histocitos. Y la pulpa blanca está formada en sí por los linfocitos. Todas las células B, las células T, las células natural killer. ¿Ya? Ya les voy a explicar esa parte para que se lleven ese punto de los patrones de crecimiento esplénico, pero de la clasificación de Bay quiero que se lleven esto, que es lo más importante en la parte clínica. No solo hablando de mielofibrosis primaria, y aprovechando que estamos aquí, esto es como un pupurrí muy desordenado, ¿ya? Recordemos que, para hacerles un resumen, un Bay 1 o 0, siempre piensen en patologías agudas, ¿sí? Agudas, siempre, patologías agudas. El 2 podemos agregarlo, pero el 2 lo vamos a poner con un signo de interrogación en relación al agudo. Siempre un void 0 o 1 agudo, siempre. Agudo, 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 excepto ciertas patologías crónicas, que son, hablando de la parte hematológica, que es lo que queremos ver ahorita, en los síndromes mieloproliferativos crónicos. Solo dos, que son la policitemia vera y la trombocitosis esencial. Nada más. Los otros son más allá del 2. ¿Sí? La policitemia vera y la trombocitosis esencial hasta el 1. Y nada más. No llega más allá del 1. ¿Estamos claros? No llega más allá del 1. ¿Sí? Entonces siempre 0 y 1 es agudo. Por ejemplo, una anemia hemolítica aguda siempre te va a hacer máximo hasta un 1. No te va a hacer tanto. ¿Ya? ¿Por qué no te va a hacer tanto? Por el simple hecho de que el vaso no se adapta. Si el agudo no se adapta, obviamente no va a crecer tanto. El vaso crece bastante por dos cosas. Entonces, cuando tú tengas estas dos cosas que te voy a decir, siempre va a ser un 3 y 4. ¿Cuáles son esas tres cosas? Es un proceso crónico que causa dos cosas. Causa eritropoyesis extramedular o tiene un proceso que hace que el vaso haga hiperesplenismo. Cuando un vaso hace hiperesplenismo, solo lo hace en realidad, lo hace por muchas cosas, ¿ya? Pero el hiperesplenismo en sí es el aumento de la funcionalidad esplénica. Te lo hace por dos cosas. Por congestión vascular, por ejemplo la cirrosis, aunque la cirrosis tampoco, la cirrosis máximo te llega hasta un 2, máximo te llega hasta un 2, ¿sí? No es tanta la congestión como para marcarte un 4, pero lo puede hacer, pero no es tan común, ¿ya? Máximo un 2, pero puede llegar, sí puede llegar, dependiendo del estado de hipertensión portal. Hiperesplenismo, congestión vascular o trabajo celular, ¿sí? Las células trabajan, principalmente las células que componen a la pulpa roja, que son los macrófagos. Recordemos que los macrófagos se encargan de degradar los componentes que ya no sirven. Entonces, un ejemplo de componentes que ya no sirven, que degradan los macrófagos, son los cuerpos de inclusión de las anemias hemolíticas crónicas. ¿Sí? Por eso la ferocitosis, la electrocitosis, la piropoiquilocitosis, ¿cómo se llama? La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la tipo 1, la tipo 2, que son variantes severas, tienen tendencia a ser hiperesplenismo.
porque el macrófago trabaja bastante en la pulpa roja tratando de destruir lo que el cuerpo no debería tener, que son los cuerpos de inclusión y las células malformadas, ¿sí? Entonces, esos son trastornos crónicos que te elevan estas cosas. Y la otra forma de causar un vaso gigante, bueno, la eritropoyesis extramedular, un ejemplo, por ejemplo, la que estamos hablando aquí, la mielofibrosis primaria, ¿sí? Otra es la mieloptisis, porque te destruye la médula y te causa estos problemas de acá. Tumores de hueso también, te destruye la médula. Las talasemias, parece que las talasemias causan eritropoyesis. En sí causa una hematopoiesis ineficaz, pero la inflamación que produce a nivel de la médula te puede causar la hematopoiesis extramedular y así te produce un vaso así de grande. Y la otra forma de producir un vaso 3 a 4, que son vasos grandes, es por infiltración. Infiltración. Ejemplo, las leucemias, los linfomas, hablando de la parte hematológica, ciertos tumores, aunque los tumores en sí lo que hacen es aumentar el tamaño, pero de manera heterógena y focal, no es que te crece todo el vaso, pero dependiendo si el tumor crece, puede ser que también hace que crezca el vaso por desplazamiento. Pongamos tumores, no los saquemos como diferencial. Y las enfermedades de depósito, por ejemplo el Gaucher, enfermedad de Pompe, enfermedad de Niemann-Pick, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las enfermedades de depósito. Entonces, siempre cuando tengamos un BOI 3 y 4, pensamos crónico, causas de eritropoiesis de hematopoiesis, está mal el término, hematopoiesis extramedular, o causas de hiperesplenismo, que pueden ser vasculares o por trabajo celular de la pulpa roja, es decir, del macrófago, como las anemias hemolíticas crónicas, un ejemplo. O causas infiltrativas, tumores, leucemias, linfomas, o enfermedades de depósito, tipo Gaucher, Pompe y Niemann-Pick, ¿sí? Y la tipo 2 la pongo con signo de interrogación porque puede estar generalmente en cualquiera de los dos bandos. O sea, puede ser cualquiera de los dos grupos de patología que estamos hablando, ¿sí? Por lo general son por ejemplo, causas de hipertensión portal. Ya les dije que la hipertensión portal no va más allá del 2, pero no se sorprendan. Sí, pero igual, si ustedes tienen más allá del 2 una hipertensión portal, tienen que pensar que algo más tiene el paciente, ¿ya? Entonces, más o menos así quiero que se acuerden para que no se hagan mucha bola, ¿sí? Por lo general, hablando de las leucemias crónicas, ¿sí? Las crónicas van en el estadio 3 y 4. No se olviden de lo crónico, siempre van el 3 y el 4. Las leucemias agudas, por eso pongo acá agudo, suelen manifestarse como 1 a 2, ¿sí? Ojo. Entonces, si tú me quieres dar, Carlos, yo te pido 2 ejemplos de VOI 1, leucemia amiloide aguda, leucemia linfocítica aguda, ¿sí? Yo qué sé, ¿cómo se llama? Una sífilis terciaria, una brucelosis, son cosas agudas. Por lo general son infecciones, ¿sí? En este grupo, del 2 al 1, por lo general encuentran las infecciones o todos los procesos agudos. Una anemia hemolítica aguda por cuerpos calientes. Entonces, para que no se olviden esa parte del VOI. Y de la otra parte, de la esplenomegalia, es en la parte imagenológica, en la imagen. Ya dije, tienen 2 pulpas. Pulpa roja está formada por
los macrófagos y la pulpa blanca. Pulpa blanca. Está formada por los linfocitos. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de aquí? Es que hay 3 patrones imagenológicos. Los 3 patrones son el nodular, el miliar, así como la tuberculosis miliar, y el difuso. ¿Sí? El difuso. Y esto va a ser sencillo, súper sencillo, espero que lo entiendan. Vamos a hacer un ejemplo, o sea, cómo se vería la imagen. Este es el vaso. Un nodular es, aquí nomás se ve la masita. Ya vamos a dar ejemplos. ¿Sí? Un miliar sería, este es el vaso, feíto, puras bolitas. O una tuberculosis miliar. Y este es el vaso. Y el difuso, lo que sí es crece todo el vaso, todito, todo crece. Entonces el vaso ya no es así, sino que ya es así, todo grandecito. Crece todo el vasito, ¿ya? Entonces, esto es sencillo. Quiero que se aprendan esto. Esto es muy sencillo. El patrón difuso se asocia a pulpa roja. Roja. Fisiopatológicamente es por pulpa roja. El patrón miliar fisiopatológicamente es por pulpa blanca. ¿Sí? Y el patrón nodular, por lo general, es por infiltración, o sea, por tumores, ¿no? En sí no es infiltrante, por tumores, por tumor o por vasos, los vasos sanguíneos del vaso, la parte vascular. ¿Sí? ¿Por qué el difuso es pulpa roja? Acuérdense que está formado la pulpa roja por los macrófagos. Y los macrófagos son células que viajan por todo el parénquima renal, por todo el parénquima esplénico. Los monocitos son los macrófagos en sí, entonces están por todas partes. Como están en todas partes, el vaso crece de forma difusa. En cambio, la pulpa blanca se encuentra focalizada en diferentes, digamos que bases. Entonces, por eso, no es que crece todo el vaso, sino que aparecen diferentes agrupaciones cuando hay crecimiento esplénico miliar. ¿Sí? Los linfocitos están atrapados en bases, en cambio los macrófagos andan por todas partes. Por eso que el patrón difuso es de pulpa roja y es difuso, y el patrón miliar es de pulpa blanca porque te da esos aspectos miliares, porque son las bases que se prenden cuando algo las está atacando. ¿Qué pensamos en un patrón nodular? Facilito, y si dijimos que el patrón nodular es por un tumor o por un trastorno vascular, en los tumores tenemos, por ejemplo, los quistes, los abscesos, no sé si está mal escrito ahí, abscesos, ¿ya? Las metástasis también podemos incluir aquí, ¿sí? Metástasis, ciertos tumores, o ciertos tumores de hematología, por ejemplo los linfomas, el tipo B, de células grandes, o difusas grandes, células difusas grandes. Disculpen la letra, ya me están apurando. Difusas grandes y el linfoma Hodgkin. El Hodgkin, el único linfoma no Hodgkin que da patrón nodular es el de células difusas grandes. Y el Hodgkin. Acá, ¿sí? Vascular, facilito. Vamos a tener los hemangiomas, los angiosarcomas, ¿sí? Los angiomas, todo lo que sea tumor vascular. Aquí también voy a poner acá arriba amartoma.
amartoma. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven una bolita en el vaso, ¿es un tumor o es algo vascular? Fin. Si ustedes ven bastantes bolitas en el vaso grande, pulpa blanca, y vamos a pensar en qué patologías ustedes pensarían con pulpa blanca. VIH. Uy, me asusté. ¿Por qué VIH? Si el VIH se come los linfocitos. Si el VIH se come los linfocitos. No tienes linfocitos, ¿cómo vas a crecer el vaso? El tuberculosis sí puede. Ya, pero ya esa es una, ya. Pero no es en sí la tuberculosis. Es miliar, sí, pero no pertenece al mecanismo fisiopatológico de esto, pero está bien, ¿ya? Por patrón imagenológico sí es miliar. Sí, fisiopatológicamente no es lo que quería llegar, pero sí es tuberculosis, ¿ya? Otro. No solo piensen en tuberculosis, piensen en más cosas. Recuerden que el VIH es una causa de transformación al linfoma, ¿sí? Un VIH puede dar cánceres. Entonces, ¿qué pensamos en un patrón miliar sabiendo que es pulpa blanca? Pulpa blanca es igual a células B y células T. Entonces, todos los linfomas B, ¿sí? Todos los linfomas B, todos los linfomas T. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué más? Síndromes mieloproliferativos. No. No. No, no. Esas enfermedades raras como el Kikuchi, Fujimoto, esas ahí no. No. Ese no suelen venir con esto de esa esta que estás nombrando viene con adenopatías. Sí, es que solamente Los tipos, las leucemias, ¿sí? Las leucemias linfocíticas. Es fácil, sí, leucemia linfocítica. ¿Ya? Otro que también viene así como múltiples es algo que ustedes conocen como gamma-globulinemia de Waldenström. Acuérdense que el Waldenström se llama leucemia linfoplasmocítica. Es por eso es importante saberse los nombres que son. Waldenström. ¿Sí? Entonces, siempre un patrón miliar, piensa, tuberculosis, que está muy bien, linfomas B, linfomas T, leucemias linfocíticas, Waldenström. ¿Sí? Es fácil. No hay como perderse en la parte imagenológica. Seguimos pensando igual en leucemias o linfomas. Y pulpa roja, que es un patrón difuso, ¿en qué pensamos? Hay que recordar qué hace el macrófago en el vaso, para que se acuerden cuáles son las probables patologías. ahí vienen las anemias hemolíticas. Eso, perfecto. Anemias hemolíticas. Muy bien. Otra. Algo que dijeron en antes, síndrome mieloproliferativo crónico. ¿Sí? Acuérdense que el macrófago se encarga de ver por las otras células que pasan por el vaso. Si pasa un neutrófilo, el macrófago lo analiza. Si pasa un glóbulo rojo, el macrófago no lo analiza. Si pasa una plaqueta, el macrófago lo analiza. Entonces pasan por el lugar donde están pasando. El macrófago se encuentra en todas partes porque se encuentra siempre cerca de la sangre, ¿sí? Entonces, la pulpa roja se llama roja porque abarca todos los componentes de la sangre. Y digamos que el mediador de esos componentes de la sangre en el vaso son los macrófagos.
¿Ya? Entonces, por eso, síndrome mieloproliferativo crónico es un trastorno de las 3 líneas, por eso queda un patrón difuso. Otras cosas, recuerden que otro trastorno son las leucemias agudas. ¿Sí? Recuerden que las leucemias agudas en el citoplasma y en el núcleo tienen aberraciones, tienen cuerpos de inclusión. ¿Y qué hace el macrófago con los cuerpos de inclusión? Los fagocita. Entonces, como pasa por la sangre, también te puede dar un patrón difuso. ¿Cuál más? ¿Una anemia cereroblástica? Ya, está bien. Las anemias, sí. Las anemias. Además que la anemia sideroblástica no produce esplenomegalia, así marcada. A veces ni produce, porque la sideroblástica, dependiendo de los anillos, la cantidad de anillos, si los anillos son circulares o son fragmentados, lo asocias a mielodisplasia o lo asocias a un trastorno genético. Y cuando se asocia a mielodisplasia, la mielodisplasia tampoco es que venga con esplenomegalia. Máximo te puede venir con un Void 1, ¿sí? Máximo. Sí, no es que venga con la gran cosa. Entonces tampoco es así, ¿ya? Más aquí pensamos en las anemias hemolíticas. ¿Algo más? Vamos a poner aquí a la tricoleucemia. Vamos a poner aquí a las enfermedades infiltrativas, las de depósitos que hablamos en antes. ¿Sí? Las infiltrativas, la tricoleucemia. Y vamos a poner otra vez a los linfomas tipo B, principalmente difusas grandes. Y vamos a poner la leucemia mieloide crónica. ¿Qué es un síndrome mieloproliferativo crónico? Pero lo pongo aparte para que se acuerden. ¿Ya? Entonces, estos son los patrones de imagen que nos pueden orientar a nosotros a pensar algo. Otra cosa más que causa difuso son los procesos inflamatorios. O autoinmunes también. Por ejemplo, ahí no sé si alguien conoce la enfermedad de Kaplan. No es Kaplan. ¿Cuál es el síndrome de Felty? ¿Han escuchado el síndrome de Felty? Esa es la que está en artritis reumatoide con neutropenia. Ya, y viene con esplenomegalia asociada, ¿verdad? Sí. Ya. Esa viene con esplenomegalia difusa, ¿sí? Entonces, siempre en difusa pensamos infecciosas, autoinmunes, anemias hemolíticas, síndromes mieloproliferativos crónicos, las leucemias agudas, los linfomas tipo B, las enfermedades infiltrativas, la tricoleucemia y la mieloide crónica, ¿sí? Entonces, esto quiero que se lleven de las esplenomegalías. Ya, otra vez no terminamos nada de la biometría. Pero ya la van a ir viendo con el pase de las clases. Por ejemplo, rapidito, a ver. Basófilos. Lo normal de basófilos es que sea hasta 80 a 100. Recuerden, lo más importante son los valores absolutos. La vasopenia es menor de ese valor. Perdón, el rango máximo es 80 a 100. Lo mínimo es 20. ¿Sí? Si es menor de eso, las vasopenias, por ejemplo, ¿qué te podría decir? Se asocia más a problemas sistémicos, por ejemplo, el hipotiroidismo. No tiene mucha relevancia clínica. Probablemente una vasopenia no te oriente casi nada. ¿Sí? Lo importante que tienen que saber es la vasofilia. La vasofilia, porque la vasofilia, uno de sus signos clínicos es el prurito. ¿Sí? Uno de los signos clínicos es el prurito. Y siempre cuando tengas vasofilia con prurito, lo primero que debes descartar es un linfoma o un síndrome mieloproliferativo crónico.
que se asocian a basofilia. Siempre la basofilia que se asocia a prurito siempre es un signo de mal pronóstico en cualquier paciente. ¿Sí? Es lo importante de la basofilia, de ahí no tiene relevancia clínica si no viene acompañado de signos de alarma para pensar en linfomas o esto, o que no venga con prurito. De ahí no tiene mucha importancia clínica. De ahí puede estar presente en problemas alérgicos, en las alergias, en los problemas parasitarios, ¿sí? Porque también pertenecen al grupo de las respuestas inflamatorias alérgicas y parasitarias. También puede causarse por fármacos, ¿sí? Pero tiene importancia clínica cuando tienes una basofilia con prurito o con signos de alarma para esto. De ahí no tiene relevancia, más que nada. De los eosinófilos, sí, y por si acaso la basofilia, actualmente la OMS se actualizó para los criterios de leucemia mieloide crónica. Acuérdense que la leucemia mieloide crónica tiene 3 fases. La fase crónica, se llama así, o de mantenimiento, la fase de aceleración y la fase blástica. Entonces, aquí en la fase de aceleración hay unos criterios que ustedes ya van a revisar, y la basofilia, se lo ponen así, mayor del 8% de la basofilia, o basofilia presente en la fase de aceleración, es un signo ominiso de fase blástica. Para eso te sirve, siempre por eso, siempre la basofilia, cuando tiene factores de riesgo o antecedentes de esto, o signos de alarma para esto, siempre es un indicativo de algo mal. Aquí está un ejemplo. Bueno, de los eosinófilos, ¿qué podemos hablar de los eosinófilos? Hay algo aquí que se llama síndrome hipereosinofílico. No sé si ustedes han escuchado el síndrome hipereosinofílico. ¿Alguien lo ha escuchado? Con el doc. El síndrome hipereosinofílico puede ser 2. El primario o el secundario. El primario es aquel que tiene eosinófilos por encima de 1500, ¿sí? Que lo voy a poner así. Mayor de 6 meses con 1500, ¿sí? Yo también lo voy a poner así. Y que tenga mayor o igual a un órgano afectado. Principalmente son 2. Son 3. El sistema nervioso central, gastrointestinal y el guachito, el corazón. Qué fea letra. Corazón, ¿sí? ¿Por qué les pongo con los signos de interrogación? Porque no, esto de los 6 meses no es necesario cumplirse. Es verdad que debe cumplirse porque para pensar que es algo que está pasando, tiene que pasar mucho tiempo para yo poder descartar las causas secundarias. Pero no es necesario. Cuando tú ya tengas más de 1500 y un órgano afectado, te orienta ya a pensar que es un síndrome hipereosinofílico primario. Que en sí podríamos considerarlo un síndrome preleucémico. O algunos también lo consideran como una leucemia eosinofílica crónica. ¿Sí? Por estos 6 meses de persistencia, donde solo vamos a ver la presencia de eosinófilos. Y son eosinófilos aberrantes. Tú le haces una citometría, le haces un FISH y le haces un cariotipo y tú vas a ver mutaciones en esos eosinófilos. ¿Sí? Recuerden que los eosinófilos se encargan de los procesos alérgicos, de los parásitos, y también, ¿qué podríamos decir? Y los fármacos son las principales causas. Entonces, en las secundarias se clasifica la eosinofilia, los síndromes eosinofílicos,
Los síndromes eosinofílicos son aquellos síndromes que dan clínica asociada a la presencia de eosinófilos. Sí, que puede ser primario y secundario. Un síndrome eosinofílico secundario o la cantidad de eosinófilos se clasifica en leve o los menos de 500 eosinófilos, teniendo en cuenta que el nivel de eosinófilos es de 30 a 300. Va a variar también en la edad, pero es de 30 a 300. Pero ellos te ponen menos de 500, leve, o sea, de 300 a 500. De 500 a 1000, moderado. Y mayor de 1000, severo. Algunos ponen 1500, de 500 a 1500, para agrupar este grupo. ¿Qué es lo importante? Que los severos se asocian más a problemas hematológicos, teóricamente. Por eso lo voy a poner como signo de interrogación. Porque esto va a depender, la cantidad de eosinófilos va a depender de la sensibilidad del paciente a la respuesta eosinofílica. Por eso les pongo aquí interrogación en 1500, porque tú puedes tener pacientes asmáticos, que son muy raros, con niveles de 1500 de eosinófilos y no tener un síndrome hipereosinofílico primario. Pero sí es importante que si ustedes tienen valores por encima de 1000 de eosinófilos y tienes, por ejemplo, un paciente asmático, tú en este paciente pensarías, por ejemplo, una vasculitis, que es el síndrome de Church-Strauss, que ustedes ya conocen, la enfermedad de Church-Strauss, que ustedes ya conocen. Entonces, siempre cuando tengan eosinófilos por encima de 1000, piensen, causa hematológica o causa autoinmune, principalmente las autoinmunes, las famosas vasculitis, ¿sí? Siempre los eosinófilos hacen reflejo bastante a la parte vascular, que es el otro punto. Vascular, como por ejemplo vimos en la parte nefrológica, vimos ¿cómo se llama? Las trombosis, ¿sí? Que te producían eosinofilia. Entonces, ojo con esta parte. Vasculares, alergias, parásitos, fármacos. Y siempre pensamos en causas hematológicas o autoinmunes cuando están muy elevadas, cuando son eosinofilias severas, mayores de 1000. De ahí las otras no tienen mucha importancia, lo importante es siempre pensar, paciente tiene parásitos, si es un paciente pediátrico, parásitos o alergias, por ejemplo el asma, la dermatitis atópica, ¿sí? O el uso de fármacos. Recuerden que todos los fármacos pueden producir eosinofilia, menos uno, que esto lo podemos preguntar. ¿Cuál es el único fármaco o uno de los pocos fármacos que no producen eosinofilia? Son los glucocorticoides. Los glucocorticoides producen producen eosinófilos bajos, que es menor de 30. Es una de las causas de eosinófilos bajos. ¿Ya? Ciertos linfomas también producen eosinófilos bajos, pero no hay que ponerse a pensar bastante en esta parte. Los eosinófilos más tienen en la biometría más importancia cuando tienen eosinofilia, cuando hay presente eosinofilia. Y lo importante de esta clasificación es la parte severa, que si tenemos severo, siempre hay que tener en mente las enfermedades autoinmunes o las enfermedades hematológicas que se pueden asociar al paciente. Y pensar siempre causas alérgicas, parasitarias o farmacológicas. Ya, estos son los eosinófilos y basófilos. Y bueno, los leucos los vamos a aprender cuando vean leucemia. Y no sé si todavía, para hacer esta parte de acá, y aquí terminamos. Mira que hagamos más tempranito, si no me botan. Esta es la cabecita, este es un cuello, este es un tórax. Estas son las piernas. No quiero dibujar las piernas en sí, lo que quiero dibujar es la ingle. Todo súper bien feo. A ver, aquí están las piernitas. Y aquí están las ingles. Ya, este es un bracito.
Aquí está el codo. ¿Sí? Y estos son los deditos. Aquí voy a poner esta zona de acá también. Y esta, ya. Vamos a hablar rapidito de la parte de las adenopatías. Esta es rápida. Lo importante que tienen que saber es esto de acá. El sistema linfático se drena por dos sistemas, ¿verdad? La gran vena linfática, que se encuentra del lado derecho, que drena toda esta porción de acá. El miembro superior derecho con la parte derecha del tórax. Todo eso drena la gran vena linfática. Y toda la porción de acá se drena en el componente yúgulo subclavio. ¿Sí? Ustedes conocen la cisterna de Beckett, pero esa cisterna no se encuentra en la gran mayoría de los pacientes, solo se encuentra aproximadamente entre un 20 a 30% de la población, incluso menos. Menos de esto se suele encontrar. Solo lo único importante que tienen que saber es que todo este componente de acá, todo esto, de las patitas, toda la cabeza, todo el lado izquierdo y toda la porción inferior del cuerpo se drena en el componente yúgulo subclavio. Es lo único importante que ustedes deben saber en la parte de las adenopatías. ¿Qué es otra cosa importante que tienen que saber? Son estos puntos. Estos puntos que los voy a marcar así de rojo. Este, la región supraclavicular, la región axilar, ¿sí? Todos estos lugares que marqué con rojo y rayitas, jamás, pero jamás de los jamases en la vida pueden existir, vamos a poner, pueden existir adenopatías. No existen las adenopatías, no pueden haber adenopatías palpables, ni de 1 centímetro, ni de 1 milímetro, nada. No puedes palpar adenopatías en la región troclear, en la axila, en la región supraclavicular, ni en la región poplitea. No puedes palpar adenopatías nunca en tu vida, nunca, ¿sí? Nunca las puedes palpar. En cambio, en las otras zonas sí son palpables, por ejemplo, en la región inguinal, sí puedes palparlas y ser fisiológicas, en el cuello también, las puedes palpar y ser fisiológicas, en la región mandibular también, en la región retroauricular también, ¿sí? Son fisiológicas teóricamente. No necesita un estudio del paciente, ¿ya? El otro concepto de adenopatías que creo que se llevan en gel de acá, que son grupos linfáticos. Un grupo linfático es un grupo congruente. ¿Qué significa congruencia? Que el linfático de acá tenga congruencia con la acá, es decir, se conecten y drenen una misma zona. Digamos que drena la cara, que drenen la misma zona. Eso es congruencia. Y esto es lo que se conoce como adenopatía localizada. Cuando los grupos son incongruentes, por ejemplo, este drena la cara y este de acá drena la pierna, el pie, ¿ya? Esto de aquí no hay congruencia. Y esto se llaman adenopatías generalizadas, ¿sí? Cuando tú tienes una adenopatía localizada es porque es congruente, drena en el mismo lugar. Y cuando es no congruente es porque obviamente no drena en el mismo lugar. ¿Qué es importante? Porque las patologías o las adenopatías las adenopatías localizadas y congruentes te tienen que orientar a pensar en un trastorno de la zona que drena, ¿sí? Es localizado. Ejemplo, tengo un paciente con una faringoamigdalitis. Como tengo la faringoamigdalitis, lo lógico es que el sistema de drenaje maxilar, mentoniano y retroauricular se encuentren agrandados. Y no porque yo tenga eso voy a pensar en una leucemia o un linfoma.
Tengo que primero descartar las causas locales para pensar en las causas generalizadas. Pero no es lo mismo que yo tenga adenopatías retroauriculares, mentonianas, submandibulares, y al paciente le palpo una adenopatía axilar y una adenopatía supraclavicular. Eso ya no es congruente, eso ya se considera como una adenopatía generalizada. Y las adenopatías generalizadas yo tengo que buscar causas sistémicas. Causas sistémicas como enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas sistémicas, la tuberculosis, la brucelosis, la sífilis, ¿sí? O las enfermedades neoplásicas, principalmente las leucemias linfocíticas y la que gran se lleva el nombre son los linfomas, ¿sí? Es lo importante. Entonces, así quiero que aborden adenopatías. Si tienen adenopatías que drenan un mismo sitio, primero revisen ese sitio antes de pensar en algo sistémico, ¿sí? Y si no es congruente, piensen en causas sistémicas. Y pensamos en estas de acá. Esa es en relación a la localización. Y recuerden las zonas que nunca, pero nunca deben existir adenopatías. Porque si llega a existir una adenopatía acá, tú la estudias. Y lo estudias como si fuera algo sistémico. ¿Sí? Como que fuera algo sistémico. Obviamente, primero descartas algo localizado. Porque puede ser que el paciente tenga aquí. Puede ser que tenga una adenopatía epitroclear, pero tiene una artritis séptica. ¿Sí? Obviamente, primero descartas el local, pero la gran mayoría de estos pacientes que presentan adenopatías en estos puntos que no deben existir suelen tener patologías sistémicas. Es decir, que el abordaje prácticamente va a terminar en este de acá. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa con las áreas donde sí puede aparecer adenopatías de forma fisiológica? Entonces, ahí tú tienes que ver. Vas a valorar el tamaño, vas a valorar la edad del paciente. Recuerden que mientras más pequeño es el paciente en edad, más normal es que yo palpe las adenopatías. ¿Sí? Pero igual, tanto en el niño como en el adulto, se cumple la regla en los lugares. Y se cumple la regla de lo que vamos a hablar ahorita. Una adenopatía fisiológica en estas zonas de acá es solo fisiológica en tamaño cuando mide menos de 1.5 centímetros. Algunos por ahí dicen 1 centímetro, pero la gran mayoría dice esto. Eso hablando del tamaño. Hablando de la evolución, máximo una adenopatía puede durar 15 días. ¿Sí? Y que durante esos 15 días, si hacemos un cuadrito, aquí mide, digamos, 1.2 centímetros. En esos 15 días tiene que ir reduciéndose el tamaño, hasta desaparecer. Si no desaparece, ya es considerada patológica. Tiene que durar menos de 15 días y disminuir en tamaño. Entonces, la evolución se relaciona con el tamaño. El otro punto es la densidad, digamos así, o la consistencia. Esa viene a ser la palabra. Densidad o consistencia. ¿Sí? Facilito. Si es blanda, nos ponemos felices. Si es dura, nos ponemos tristes. ¿Sí? Porque pensamos en algo malo. Entonces, siempre lo duro es patológico. ¿Qué más tenemos aquí? Signos de inflamación asociados a la adenopatía. O sea, en la piel. Tienes la adenopatía y la piel está inflamada, digamos. O le duele al paciente cuando le palpas. Signos de inflamación. Si están presentes, me pongo feliz. Ojo, me pongo feliz, pero igual sigo pensando, porque puede ser que tengas una adenopatía por un linfoma, ¿ya?
y esté sobreinfectada. Entonces, obviamente el paciente, a pesar que tiene su linfoma, le duele, porque tiene una sobreinfección asociada. Entonces, por eso, siempre es importante valorar esto en el contexto clínico del paciente. Tienes un paciente de 70 años, ha perdido peso, tiene síntomas B, tiene adenopatías generalizadas y una de esas adenopatías que yo le palpo le duele, no vas a dejar de pensar que probablemente puede ser una neoplasia, solo porque le duele una adenopatía. Entonces siempre es la agrupación de todas las cosas. Y si no hay signos de inflamación, me pongo un poquito triste, ¿sí? Pero igual, ojo, porque puede ser que no sea por un proceso inflamatorio, sino que, digamos, un proceso autoinmune, que no suelen doler tanto, ¿ya? Entonces estamos aquí. El otro punto es la movilidad, que tanto se mueve. Ahí yo cojo la adenopatía y la muevo. Si se mueve, soy feliz. Si no se mueve, me pongo triste. ¿Ya? Y el otro punto es el que ya hablamos, de los grupos linfáticos, localizado o generalizado. ¿Sí? Entonces siempre cuando tengan un paciente con adenopatías o tengan un paciente con visceromegalia, tienen que palpar todas estas zonas. Palpan el mentón, palpan la región mandibular, palpan la región retroauricular, palpan la región occipital, palpan la región supraclavicular, palpan el cuello, palpan las axilas, palpan la región troclear, la región epitroclear, palpan la región poplítea, la región inguinal, ¿sí? Todo eso palpan para descartar que no tenga estas anormalidades, ¿ya? Bueno, ¿y qué es lo otro importante que quería que sepan ya para terminar aquí de la parte del linfoma? La gran mayoría de los linfomas, la gran cantidad de adenopatías van a presentarse del lado izquierdo, porque recordemos que solo un pequeño componente se manifiesta del lado derecho, o sea, solo se drena este componente de acá. Pero la gran mayoría de los linfomas suelen tener adenopatías en esta zona de acá, en la zona que drena en el componente yúgulo subclavio. El otro punto importante es que mientras más arriba estemos, el ganglio va a ser mejor para el estudio de biopsia, ¿sí? Los ganglios inguinales no tienen valor en la biopsia. Obviamente que si no tienes nada más, es lo único que te queda para hacer el estudio. Pero recuerden, en relación a la biopsia, mientras más arriba esté y más profundo sea el ganglio, mejor sirve. O sea, tiene mayor utilidad para demostrar la presencia de las aberraciones del linfoma y las leucemias. Mientras más superficial sea y más lejos esté de arriba del cuerpo, menos sirve, ¿sí? Aquí es como la canción, pero al revés. El cuerpo se divide, abajo no hace nada y arriba se siente. Bueno, ya, más o menos así para que se acuerden, ¿sí? Y bueno, ese es el abordaje de adenopatías. Sencillo, no quiero que anden por muchas cosas. Ya. Una pregunta, si no nos vamos. Mañana tengo que ir madrugar. Aló. ¿Qué? Estamos diciendo gracias en el grupo, ahí en el chat. ¿Qué le dijeron? Solo fue eso. Bueno, sí, para olvidarme, para no olvidarme acá, un signo de alarma de que la policitemia vera, la trombocitosis esencial clínico, evoluciona a mielofibrosis primaria es que comienza a ser esplenomegalia, ¿sí? Porque normalmente no tienen esplenomegalia. Entonces, si tú tienes trombocitosis esencial a policitemia y comienza a ser esplenomegalia, lo más probable es que sea la mielofibrosis primaria o una leucemia mieloide crónica, que se está transformando. Entonces, ese es un signo clínico también. Y luego van a ver más cosas. Bueno, muchachos. Ok, Fue un cuídate. gusto verlos. Me despido. Gracias, Carlitos. Ya. Pásenla muy bien. Disfruten su